Las Olimpiadas, uno de los eventos más reconocidos en todo el mundo con los mejores atletas que hayan existido. Pero ¿cómo fue que comenzó este gran evento mundial? Bueno, aquí les diremos cómo empezó todo. Independientemente del idioma que hables, del país del que provengas o de tu edad, es probable que reconozcas el símbolo icónico de los Juegos Olímpicos. Como el evento más grande, global y con el más alto estándar de atletismo, los Juegos Olímpicos ocupan un lugar único en el mundo del deporte. Pero, ¿dónde comenzó todo? Los orígenes de los Juegos Olímpicos se remontan al año 776 a.C. en la antigua Grecia. Sin embargo, los primeros Juegos tenían poco parecido con el espectáculo moderno que celebramos hoy en día. Los atletas competían desnudos, participaban en combates brutales, a veces hasta la muerte, y competían en honor a los dioses paganos. A pesar de los trastornos políticos y las guerras de la época, estos juegos trascendieron el conflicto, reuniendo a competidores para celebrar la destreza física humana y la devoción a sus deidades. En el año 393 después de Cristo, ocurrió un cambio significativo cuando un gobernante cristiano ascendió al poder. Decidido a erradicar las prácticas paganas, prohibió los Juegos Olímpicos junto con otras tradiciones paganas. Durante más de un milenio, la llama olímpica se extinguió y los Juegos permanecieron inactivos, desvaneciéndose en la oscuridad histórica. No fue hasta el siglo XIX que el espíritu de los Juegos Olímpicos fue reavivado por un visionario llamado Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin fue un educador e historiador francés con una profunda pasión por el espíritu deportivo y los valores que encarnaba. Creía en el poder transformador de la competición atlética, no solo como un medio para ganar, sino como un viaje hacia la automejora y la excelencia. Esta filosofía se encapsuló en lo que más tarde se conocería como el credo olímpico: lo importante en la vida no es el triunfo sino la lucha, lo esencial no es haber conquistado sino haber luchado bien. Impulsado por esta visión idealizada, Coubertin se propuso revivir los Juegos Olímpicos, fundando el Comité Olímpico Internacional, COI, en 1894. Los primeros Juegos Olímpicos modernos se celebraron solo 2 años después, en 1896, en el Estadio Panathinaiko en Atenas, Grecia. Este lugar, impregnado de historia y construido completamente de mármol en el siglo VI a.C., proporcionó un escenario adecuado para el renacimiento de los Juegos Olímpicos. La resurrección de los Juegos en su antiguo lugar de origen simbolizó un nuevo comienzo, mezclando la rica herencia del pasado con las aspiraciones de la era moderna. En 1912, Coubertin introdujo uno de los símbolos más perdurables de los Juegos Olímpicos: los 5 anillos entrelazados. Cada anillo representa un continente habitado: África, América, Asia, Europa y Oceanía. Los colores de los anillos, azul, amarillo, negro, verde y rojo, fueron elegidos porque, en ese momento, cada bandera nacional en el mundo incluía al menos uno de estos colores. Este diseño tenía la intención de transmitir un mensaje de unidad global, ilustrando la misión de los Juegos Olímpicos de reunir a personas de todos los rincones del mundo a través de la búsqueda compartida de la excelencia atlética. La formación del Comité Olímpico Internacional marcó el comienzo de una nueva era para los Juegos, pero también trajo una serie de desafíos. El COI tuvo que decidir qué eventos incluir, dónde celebrar los Juegos, con qué frecuencia deberían ocurrir y quién sería elegible para participar. A pesar de estas complejidades, el espíritu de inclusión y unidad brilló. En los Juegos Olímpicos de París de 1900 se permitió la participación de mujeres y en el mismo año participaron los primeros atletas negros, rompiendo barreras raciales en el deporte. La inclusión en los Juegos Olímpicos continuó evolucionando. En la década de 1960 se establecieron los Juegos Paralímpicos para proporcionar una plataforma a los atletas con discapacidades, ampliando aún más el alcance del movimiento olímpico. Más recientemente, en 2016, la introducción de un equipo de refugiados destacó el compromiso de los Juegos Olímpicos con la inclusión y la unidad global, ofreciendo a los atletas desplazados por conflictos la oportunidad de competir en el escenario mundial. Uno de los temas más controvertidos que enfrentó el COI fue la participación de atletas profesionales. Durante muchos años, los Juegos Olímpicos estaban estrictamente reservados para amateurs.
No fue hasta 1986 que se permitió competir a los atletas profesionales. Esta regla tuvo implicaciones significativas, como lo ilustra el caso de Jem Thorpe, un atleta nativo americano que ganó múltiples medallas de oro en los Juegos Olímpicos de 1912. A Thorpe le quitaron posteriormente sus medallas cuando se descubrió que había jugado béisbol profesional, una decisión que subrayó las estrictas reglas de amateurismo de la época. Aunque los Juegos Olímpicos tenían como objetivo fomentar la unidad y el espíritu deportivo, no eran inmunes a la influencia de la política. En 1936, los Juegos se celebraron en Berlín, bajo la sombra de la Alemania nazi. Adolf Hitler intentó usar los Juegos Olímpicos para promover su ideología de supremacía aria. Sin embargo, esta narrativa se desmoronó cuando Jesse Owens, un atleta afroamericano de Estados Unidos, ganó 4 medallas de oro en atletismo. La negativa de Hitler a estrechar la mano de Owens se convirtió en un poderoso símbolo de desafío contra el odio y la discriminación racial. Los Juegos Olímpicos también sirvieron como escenario para declaraciones geopolíticas en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial. Los Juegos Olímpicos de Tokio de 1964 marcaron la reaparición de Japón como una nación pacífica, apenas 2 décadas después de la devastación de la guerra. Los Juegos simbolizaron la recuperación de Japón y su reintegración en la comunidad internacional. Los Juegos Olímpicos de Ciudad de México de 1968 fueron otro momento significativo en la historia olímpica. En medio del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, los atletas afroamericanos Tommie Smith y John Carlos utilizaron su ceremonia de medallas para protestar contra la injusticia racial, levantando sus puños en un saludo de poder. Este acto de desafío llevó a su suspensión del equipo estadounidense, pero dejó una marca indeleble en la lucha por los derechos civiles y en la intersección del deporte y la política. Durante la Guerra Fría, los Juegos Olímpicos se convirtieron en un campo de batalla indirecto para la rivalidad ideológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Uno de los momentos más memorables fue el milagro sobre hielo en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1980 en Lake Placid. La inesperada victoria del equipo de hockey de Estados Unidos sobre el equipo soviético, que era el favorito, se celebró como un triunfo de la determinación y el orgullo nacional, destacando las tensiones geopolíticas más amplias de la época. La historia de los Juegos Olímpicos no es solo una crónica de logros deportivos, sino también un reflejo de las transformaciones sociales, políticas y culturales del mundo. Cada edición de los Juegos cuenta una historia que va más allá del deporte, capturando el espíritu de los tiempos y la búsqueda perdurable de la excelencia y la unidad humanas. Muchas gracias por ver hasta el final. Escriban en los comentarios cuál deporte les gusta ver en estas Olimpiadas. No olviden darle me gusta y suscribirse al canal. Nos vemos hasta la próxima.